telemática. Los profesores, las profesoras, los niños, los jóvenes, todos participando. Y además los papitos y las mamitas también cumpliendo con el sector público, los que tienen acceso al Internet, porque no todo en la provincia se tiene Internet y eso hay que entender. Y es importante que se les dé todas las facilidades a los servidores públicos para que puedan cumplir con su tarea. Licenciado. Estamos en este día listos ya para iniciar diálogo, pero antes, ¿qué otra novedad tenemos en la mañana de hoy, señor abogado? Licenciado, estamos listos ya con la llamada telefónica. Tenemos ya listo al doctor Gustavo Larrea, así que vamos a darle la bienvenida correspondiente, licenciado. Muy bien, estamos entonces nosotros listos ya para iniciar diálogo con nuestro invitado, el doctor Gustavo Larrea, un ciudadano ecuatoriano que conoce mucho de lo que es la política interna, de la política externa, y básicamente también, creo yo, uno de los ciudadanos que también está preocupado por la situación que se ha presentado a nivel mundial y, por supuesto, lo que está aconteciendo en nuestro país. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Radio Estéreo Mundo, Radio Sensación, emisora del Grupo Radial Gavilanes, junto con el abogado Jairo Gavilanes, el tecnólogo Jay Gavilanes y quien habla, Luis Alberto Pumaguaye. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted por la entrevista. Y es, como usted bien decía, un momento triste, complicado para el mundo entero y un momento de resistencia, un momento de defender la vida en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, la primera inquietud, usted fue también funcionario público, es un político que está visitando diferentes sectores de nuestro país. ¿Cuál es su lectura sobre lo que está activando el gobierno, lo que está realizando estos esfuerzos de toda índole en el campo de bioseguridad, también en el tema de políticas económicas que a lo mejor no son bien entendidas por algunos sectores? ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, creo que ningún gobierno del mundo estaba preparado para enfrentar una crisis de esta naturaleza como la pandemia del coronavirus. Pero había sistemas de salud mejor preparados que otros, y eso es un hecho. En el caso ecuatoriano, el sistema de salud pública, nuestro sistema de salud pública, a partir del año 2010-2011 se fue debilitando. En concepción, antes la concepción de la salud pública partía del subcentro de salud. Cada subcentro atendía a 1,000 familias, atendía con salud preventiva, salud básica y epidemiología. Ese era el trabajo de estos centros de salud, que a su vez tenían una coordinación con un centro de salud cada 6 o 8 subcentros. Este sistema se desmontó en el país. En el año 2012 ya se le dio un golpe mortal y se privilegió la construcción de grandes hospitales. Y sin menospreciar la importancia del hospital, no se puede tener un sistema de salud pública eficiente si no se cuenta con una red de subcentros de salud que atiendan directamente a las familias. Y ese es el principal problema que enfrentó el Ecuador, no tener una red de salud pública. Y en este sentido, pues, creo que el gobierno nacional enfrentó en un inicio una pandemia sin estar preparado para ello, sin tener el vínculo con las familias para rápidamente ejercer una acción de salud pública. El segundo elemento es que no contaba con los instrumentos tecnológicos, no tenía los tests para hacer las pruebas, demoraron en llegar, se hicieron los tests primeros, el gobierno inmediatamente llamó al aislamiento, a quedarse en casa. Algunos lo comprendieron y lo hicieron, muchos no. Ciudades como la de Guayaquil demoró en tomar acciones, sí siguieron las actividades deportivas, siguieron las actividades sociales, fiestas, etcétera, y la contaminación del virus prendió en Guayaquil mucho más fuerte que en el resto del país. Creo que es fundamental poder hacer pruebas rápidas. El gobierno está ya en mayor capacidad, ya pueden hacer 1,400 pruebas al día, todavía es insuficiente, requerimos una capacidad por lo menos para hacer 20,000 pruebas al día. Esperemos que en las próximas semanas se llegue a ese objetivo, porque esto ayuda a controlar la pandemia. Tampoco existía en la red hospitalaria
los ventiladores necesarios han ido de a poco adquiriéndose. Ha habido también campañas solidarias para adquisición de este instrumental. Pero todo esto tiene sentido, y el quedarse en casa como norma, incluso los toques de queda para que la ciudadanía acate quedarse en su casa, solo son posibles si es que las familias con menos ingresos, las familias pobres de nuestro país, reciben una ayuda económica. Y creo que el bono que el gobierno planteó para los 400.000 ecuatorianos inicialmente era insuficiente. Ahora ha planteado ampliar el bono a 1.500.000, el bono nuevo, a más del bono anterior, que llega más o menos a 1.100.000 familias. Incluso se ha planteado llegar a 3 millones de familias, y nos parece bien, eso es un avance, pero además de eso es necesario llegar a cada familia con canastas alimentarias. Y en esto ha habido varias iniciativas del sector público, del sector privado. Nosotros mismos, como democracia, sí hemos impulsado el trabajo de ser solidarios con la canasta solidaria. Y en este sentido se ha llegado a más de 500.000 familias, pero es insuficiente. Debemos llegar por lo menos a 1 millón de familias cada 15 días. Creo que el gobierno tiene que hacer mucho más esfuerzo, más de eficacia para contribuir a esta pandemia, más allá de la política económica que el gobierno ha señalado y que la podemos comentar en la siguiente pregunta. Sí, es importante en los siguientes minutos enfocar este tema. A propósito, en el mundo no hay una receta que sea eficaz para detener esta pandemia. Y además las políticas económicas son insuficientes. Los países del primer mundo están pasando momentos difíciles para poder financiar todos estos programas de ayuda. Y lo que pasa en nuestro país ya sabemos, la parte económica que ha sido el talón de Aquiles del gobierno actual, porque no se tenían los recursos suficientes, jamás se aplicó una política para tener un colchón de respaldo en caso de que existan cualquier tipo de emergencias. Pero bueno, ya está allí, esa es la realidad de lo que nos dejaron. En los actuales momentos, los esfuerzos que está realizando el gobierno, insisto, en la parte económica, lo que tenemos es insuficiente y se dice que el panorama todavía es mucho más difícil, con una falta de recuperación de lo que tiene que ver a políticas para recuperar el tema de impuestos. El Servicio de Rentas Internas nos dicen que habrá 1.200 millones aproximadamente de recursos que no se podrán recuperar en estos momentos, sino posiblemente luego. Tenemos la caída del precio del petróleo. Tenemos un déficit en este sentido de más de 2.500 millones de dólares. Con esa triste realidad, ¿qué podemos hacer actualmente, señor doctor Larrea? Creo que comparto el criterio que usted lo expone. Este es un momento muy complicado que incluso afecta a grandes potencias del mundo. Y la situación particularmente del Ecuador es más compleja aún por lo que usted ha señalado. En vez de haber ahorrado recursos en un fondo como estaba previsto, esos fondos se gastaron, se despilfarraron en obras que incluso no sirven para nada, como el aplanamiento de la llamada refinería del Pacífico en Manabí o la Universidad de Achay, despilfarro de recursos públicos que debieron ser ahorrados para un momento de contingencia como el actual. Pero como usted bien dice, eso es deber sobre mojado, digamos, ya enfrentamos esta realidad. Y en este sentido, el gobierno ha hecho un planteamiento de una tasa de aporte para las empresas que tengan más de $1 millón de utilidad anual con el 5%. Esto es $50.000 de aporte por cada $1 millón. Y ha propuesto también una reducción del salario del sector público de quienes ganan más de $1.000, del 10% en lo que resta del año, y un aporte de menos del 10%, del 2-3% para aquellos funcionarios que ganan entre $500 y $1.000. Creo que estas medidas son medidas que el propio gobierno ha señalado ayudarán a financiar $800 millones. Y esto es importante, incluso puede ser que sea el cálculo conservador y que pueda ser más. Sin embargo, esto es insuficiente. Creo que es fundamental en este periodo atraer inversión. Creo que es fundamental atraer a la banca internacional en los meses de aquí a 3-4 meses más adelante, pero es importante dejar de hacer los pagos de deuda, es decir,
que no se puede mantener el pago de la deuda. El gobierno está haciendo una renegociación, pero más allá de la renegociación, suspender los pagos es fundamental para usar esos fondos que tanto hacen falta para preservar la vida. Reorientar todo el presupuesto general del Estado al objetivo de salvar vidas, al objetivo de la salud y de la alimentación. Esos dos objetivos son fundamentales. Y el tercero es de la educación. Tenemos que adaptar la educación al momento que estamos viviendo. Y adaptar la educación al momento que estamos viviendo no es posible en toda su dimensión, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene computadora, no todos los niños pueden estudiar por computadora, ni todos los jóvenes. Por lo tanto, ahí hay una limitación que hay que resolver. Nosotros hemos planteado que a las escuelas y colegios fiscales habilitemos los canales de televisión pública para hacer educación a través de la televisión, adaptemos las radios para tener radios en el sistema educativo para poder llegar a las escuelas y colegios fiscales. En el caso de la costa, que están de vacaciones, la ministra ha anunciado el reinicio de clases el 4 de mayo. Nosotros creemos que es apresurado reiniciar clases en las provincias de la costa, que es necesario retrasar el inicio de clases en la costa. ¿Por qué? Porque básicamente en este momento, como muchas familias no pueden matricular a sus hijos porque no poseen la tecnología de hacerlo en línea, por lo tanto hay que dar el acceso a la tecnología o esperar que la pandemia ceda como para que puedan reiniciarse clases, que igual van a ser, como bien lo ha dicho la ministra, tendrán que ser virtuales. Creo que el gobierno tiene que, y la Asamblea Nacional, que va a discutir el proyecto de ley, el Ejecutivo ha planteado que lo enviará esta semana, la Asamblea tiene una tarea enorme, que es mejorar los planteamientos del Ejecutivo, recrearlos, mejorarlos en función de tener una ley que nos permita enfrentar la crisis de la pandemia, la crisis económica y la crisis social, que no es que se nos viene después de la pandemia, de hecho ya tenemos frenada la economía un mes, como la tiene el mundo entero, por lo tanto ya hay cientos, miles, decenas de miles de pequeños, medianos y grandes negocios que ya tienen problemas económicos. Por lo tanto, se requiere apoyar a esos sectores con crédito barato, con crédito a largo plazo para que estas empresas no quiebren. Ahí el gobierno ha planteado un fondo inicial de $50 millones, la Corporación Financiera Nacional lo está manejando, pero esos recursos son insuficientes. El gobierno ha solicitado una línea de crédito del Banco Mundial de $500 millones para ese fondo. En algo contribuye, pero hay que tener un fondo mucho más grande que permita que estas empresas, que la actividad económica en el país no decrezca, que podamos resistir y salir adelante en la economía. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Larrea. Quiero invitar a nuestros compañeros que se integran también a este diálogo. Le presento al abogado Jairo Gavilanes. Adelante, abogado. Muchísimas gracias, licenciado. Qué gusto saludarle, doctor Larrea, a través de los micrófonos de la radio acá en Chimborazo, desde la Sultana de los Andes. Qué gusto que podamos compartir este llamado telefónico, esta entrevista con usted. Doctor, hablábamos de las medidas propuestas por el presidente de la República. Él habla de reducción de salarios, hablamos del 10% de las personas que tengan un sueldo, un salario mayor a $1,000. Hablamos también de la reducción del 50% del nivel jerárquico en todas las funciones del Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Que está bien, que no es suficiente, pero que sí ayuda, porque más o menos el gasto en salarios mensual del Estado ecuatoriano es $750 millones. Si restringimos el 10%, o el que más o menos va a salir el 12% con los de jerárquico superior, 12-13%, estamos contribuyendo y entendiendo que la crisis es de tal dimensión que hay que hacer un sacrificio, que ese sacrificio tenemos que hacerlo todos. Que el que más tiene que aportar más, desde luego que sí, pero todos debemos aportar en esta crisis. Doctor, sabemos que hay preocupación por el llamado semáforo que ya se está utilizando, que en principio está en color rojo. Hay preocupación de la gente en cuanto a que se van a seguir quitando las restricciones para esta emergencia sanitaria. ¿Cuál es el criterio suyo y qué más podríamos hacer para tener un resguardo en la salud de los ecuatorianos? Creo que hay que tener claro que el objetivo fundamental es preservar la vida, y que para preservar la vida todas las medidas que se adopten son fundamentales. Hasta el momento llevamos 28 días con el día de hoy de enclaustramiento obligatorio, digamos.
Sin embargo, no es suficiente. Esta semana adicional, pero en el finales de esta semana el COE Nacional tiene que hacer una evaluación. Y no creo que eso va a implicar ni mucho menos medidas de volver a la normalidad. Al contrario, yo creo que serán muy lentas y podrán ser aplicados solo en poblados seguros, poblados pequeños donde no tengan contagio, donde no exista riesgo. Yo creo que se actuará con sensatez, que no va a haber una apertura indiscriminada del semáforo, sino lenta y paulatina. Y creo que hay que entender que vamos a tener una nueva normalidad, llamémosle así, que va a ser un uso restringido del espacio público, acciones de prevención como el uso de las mascarillas y estas gafas para no contagiarse. Yo creo que son procesos que van a demorar algunos meses. De esto no vamos a salir en días ni en semanas. Y hay que prepararnos, incluso emocional y psíquicamente, para entender de que vamos a tener que adaptar nuevos hábitos de vida y que nuestra vida en lo social no es posible mientras no derrotemos la pandemia. Se hablaba del pago de la deuda externa. Muchos doctores decían que sería posible o que convenía al Ecuador en estos momentos difíciles no hacer el pago y este dinero utilizarlo en el sistema de salud. ¿Cuál es su criterio al respecto? Creo que en principio estoy de acuerdo con eso, no hay que pagar, pero claro, si es que ese pago que hizo el gobierno está condicionado a que nos presten 2.000 millones adicionales, es evidente de que es preferible tener los 2.000 millones, y en este sentido pues es comprensible lo que ha hecho el gobierno. Sin embargo, creemos nosotros de que hay que priorizar la atención de nuestra sociedad, de nuestra gente, y más con lo que ya hablamos, ruptura de los oleoductos, una crisis que no es solo de salud pública, es una crisis económica también, y por lo tanto es imprescindible que los recursos destinados al pago de la deuda externa no se destinen a eso, sino se destinen a resolver los problemas de salud pública, de educación, de alimentación. Creemos que ese es el objetivo central. Licenciado. Vamos a continuar, doctor. Unas preguntas más. Muchas gracias por su tiempo. En lo que se está en estos momentos discutiendo en el país, el tema financiero, el tema económico, que es difícil. El señor presidente de la República envía con el carácter de urgente un proyecto de ley económico, que él tiene que hacerlo, pero ya hay reacciones por parte de los señores asambleístas que, claro, están anteponiendo los intereses político-partidistas y definitivamente quisiéramos que más bien se centren en lo que puede convenir al país. Usted ha sido claro, no al pago de la deuda en estos momentos, es decir, una moratoria y una renegociación de la deuda que me parece factible. Y sobre todo lo más importante, que los asambleístas dejen a un lado la bandera política de su partido y se dediquen a actuar en beneficio del país. Usted como político de experiencia, ¿qué podríamos recomendar a todos estos sectores que sin tener el conocimiento fundamental en concreto, en el fondo de lo que el señor presidente propone, critican sin tener una base, doctor? Creo que es un momento que exige y nos exige a todos madurez, sensatez, nos exige a todos arrimar el hombro en pos de la unidad nacional. Este es un momento en que está en riesgo la vida de las familias ecuatorianas y la propia supervivencia de nuestra nación. Por lo tanto, absurdo y falta de visión de algunos legisladores que se oponen a todo. No a esto otro, y no plantean soluciones. Por eso decía yo que este proyecto de ley que manda el Ejecutivo debe ser mejorado por la Asamblea, pero no excluido. No tiene sentido decir, no, aquí nadie contribuye. Leía un comunicado del Partido Social Cristiano que sacó el día de ayer que decía, no más impuestos, cero impuestos. Quienes ganan más, han tenido utilidades de más de $1 millón del año pasado, están plenamente dispuestos a contribuir con $50,000 por cada millón ganado. No es que se les está pidiendo un exceso, se les está pidiendo algo sensato. Y además están de acuerdo en hacerlo. Entonces decir, no, porque eso debilita a las empresas.
mucho más debilitamos si no tenemos un fondo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, esas empresas que también generan empleo y que pueden quebrar si no se les ayuda. Quien más tiene debe contribuir. Y en ese sentido la Asamblea tiene que actuar con absoluta sensatez. Si hay una propuesta mejor, bienvenida sea, desde luego, pero propuesta, no obstrucción. Porque si es que la Asamblea no adopta una serie de reformas básicas para salir de la crisis, me pongo un ejemplo. Es un hecho que el problema de los arriendos ya afecta a muchos arrendatarios y a muchos arrendadores que no pueden pagar el canon, que hay que renegociar ese canon. Si aplicas la ley actual, lo que va a haber es desalojos, y lo que hay que hacer es acuerdos, y ahí hay que actuar con sensatez. Si yo creo que la Asamblea tiene que actuar con madurez política, con madurez como ciudadanos, anteponiendo el interés nacional al interés personal o al interés político, grupal, de movimientos de partidos políticos. Este no es un momento para hacer política, es un momento de unidad nacional. La mayor política que se puede hacer es unidad nacional. Lo otro simplemente es postergar la solución a los graves problemas que enfrentamos de crisis social y crisis económica. La Asamblea tiene una responsabilidad histórica con la patria, actuar de manera unitaria, darnos un marco legal que nos permita enfrentar la crisis, enfrentar la pandemia, mejorar el proyecto del Ejecutivo, recrearlo, aportar ideas para que ese proyecto ayude a solucionar los problemas, pero tenemos que solucionar los problemas, no podemos quedarnos con un marco legal que nos ata y no nos ayuda a salir del momento de crisis que tenemos ahora. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado tiene que ser reorientado, desde luego que sí, porque ¿qué sentido tiene ahorita obras públicas que no estén dirigidas a solucionar el problema de la alimentación de nuestro pueblo, de la salud de nuestro pueblo, de la educación de nuestro pueblo? No tiene ningún sentido. No tiene sentido tal obra que se iba a hacer en la provincia de Pichincha, no tiene sentido en este momento. Lo fundamental es que esos recursos se usen para lo que es prioritario en la nación. Por eso un llamado patriótico a que actúen con sensatez, que actúen con patriotismo. Este no es momento para hacer campañas electorales, es absurdo una campaña electoral en estas circunstancias. Este es un momento de unidad nacional, a de poner posiciones sectarias, posiciones de grupo y a arrimar el hombro. Eso nos debe llamar a todos los ciudadanos y más aún a los asambleístas que son representantes electoralmente del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Gustavo Larrea. Ya habrá tiempo para poder hablar ya de la campaña misma, campaña electoral, que a propósito usted lo realizará, pero ha sido muy consecuente con el pueblo en estos momentos para orientar como debe ser. En la parte final, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo creo que este es un momento de unidad nacional. No tiene sentido meter el tema electoral ahora. Es más, creo que si las cosas van así, habrá que postergar el proceso electoral. Este no es un momento de hacer política, este es un momento de unidad nacional, de unir fuerzas, de unir capacidades, de unir recursos, de ser solidarios, el que más puede aportar, aporte más. Ese es el momento que la patria nos exige a todos. Un abrazo fraterno y muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas y por la entrevista. Un muy buen día. Muchísimas gracias. Buen día para todos. ¿Sí? Que Dios derrame bendiciones en todo el país y en el mundo. Mr. Boricua nos está indicando que nos vamos a la pausa y luego de un momentito seguimos con mucho más. Receptamos todas tus denuncias. 032-9629-57. 09-95-93-0661. Porque somos la voz de toda la provincia. Estéreo Mundo 90.5. La Mega. Lo que debemos saber sobre el coronavirus, COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Nos vamos de comerciales.
A continuación, espacio publicitario.